Estudiantes, muy buenos días. Comenzamos con la clase número 21 de la materia Estructuras de madera y metálicas. El día de hoy vamos a revisar lo referido a conexiones empernadas en madera. Primeramente, mencionar que las conexiones empernadas, decíamos en la teoría, son conexiones en teoría que nos dan menor cantidad de conectores que, por ejemplo, la unión con clavos. Para unas cargas un poquito mayores a las que vimos en los ejemplos, por ejemplo, mayores a 500 kilos hasta 1000 kilos, nos sale una cantidad de clavos significativa, lo que a veces por la geometría dada nos inviabiliza en cuanto a la ejecución e inclusive en la elección de la sección de la escuadrilla. Vale decir, nos obliga a aumentar la altura de los miembros. Ante esta imposibilidad viene la alternativa de usar pernos. En este caso los pernos también son sujetadores y los tipos de fallas son similares a los planteados en la teoría de los clavos. A diferencia de que en los empernados tenemos que penetrar, hay que hacer un taladrado para colocar los vástagos de estos elementos. Usualmente con una holgura que decíamos ronda los 1/16 de pulgada, más o menos 0.18 centímetros. ¿Sí? Particularmente los empernados se pueden utilizar, como se ve aquí en la imagen, con unos elementos adicionales llamados placas o pletinas metálicas, también solamente con elementos de madera o con cartelas de madera, como veíamos también en clavos. Particularmente se utilizan preferentemente en grupo maderas grupo A, grupo B, pero también se puede utilizar con maderas de grupo C, es decir, cualquier tipo de conexión. En cuanto a la deformación y en cuanto a la rigidez, este tipo de conexiones son mucho menos rígidas, es decir, transmiten más momentos, liberan más momentos que comparándolos en los clavados o, por ejemplo, las colas. Son uniones más flexibles, a diferencia de los clavos. Tiene algunas observaciones en cuanto a que los miembros pierden humedad o se adecuan a la temperatura y al medio ambiente, y las perforaciones tienden a cambiar de longitud. Por tal motivo, existe cierto movimiento, o puede existir cierto movimiento en cuanto a la conexión, lo cual hace que este tipo de conexiones no sea tan bueno y tan utilizado y tan recomendado para estructuras importantes. Sin embargo, debido a que las cargas que soporta son realmente importantes para pequeño número de conectores, es uno de los más utilizados actualmente en nuestro país. ¿Sí? Vayamos revisando primeramente. Como consejo, nos piden acá en el reglamento usar lo que se llaman arandelas. ¿Qué es una arandela? Es un miembro adicional, aquí podemos ir revisando, que se apoya en la cabeza o también en el lado de la tuerca. Esta arandela hace de que las fuerzas actuantes de la cabeza y de la tuerca no tiendan a aplastar a la madera, un material mucho más frágil, mucho más débil que el acero. La arandela tiende a redistribuir las tensiones y evitar esa falla por aplastamiento de la madera perpendicular a las fibras. Es una buena manera, buena técnica, es prácticamente obligatorio. Si no se usan arandelas, está casi prescrito utilizar, como aquí pueden ver en la imagen, las planchas pletinas metálicas, ¿sí? O placas de acero. Muy bien, en cuanto a los pernos, usualmente tienen cabeza hexagonal, tienen un vástago, tienen una parte con rosca y una parte sin rosca. Todo el perno tiene una longitud L total, de la cual una parte es espiga, una parte sin rosca, otra parte con rosca, y también la tuerca también es hexagonal, y la tuerca se va apretando hasta que se consigue que la unión sea totalmente estable. Esto a través de una llave de tuercas usualmente, con una fuerza de un trabajador es suficiente. En cuanto a los pernos, aquí he extraído esta parte de la norma de acero, pero es válido. Para los pernos en madera, son pernos llamados comunes. Codificación ASTM se llaman pernos A307. Es un tipo de perno común. Es el perno que menos resiste y tiene tensiones admisibles o resistentes, diríamos, en lo que sería la compresión, perdón, la tracción y acortante, los siguientes. En tensión o tracción tiene 45 kSI de resistencia última y en cortante 27 kSI de resistencia última. Si hablamos de unidades conocidas, en tracción tenemos 3.063 kilos por centímetro cuadrado y en cortante 1.898. O sea que un perno aguanta mucho menos al corte que la tracción. Y es evidente porque ante cargas laterales que tienden a degollar este perno, la área resistente y la capacidad es menor que si tendemos a jalar el perno en su eje. ¿Sí? Eso tiene que tomarse en cuenta. Los demás pernos que se pueden ver acá son pernos de alta resistencia que no se utilizan en conexiones de madera. Son pernos establecidos para conexiones metálicas, que eso cuando veamos el capítulo respectivo. Muy bien. Los pernos los vamos a estudiar primeramente
a uniones sometidas a corte. En tensión, al igual que en clavos, es bastante raro, bastante, digamos, no recomendado, y lo más frecuente es tener traslapes. Aquí tenemos en la parte superior un traslape, un elemento central y dos elementos laterales. Por equilibrio de fuerzas, obviamente, si tenemos la fuerza de tensión P en el elemento central, para que tenga un equilibrio, ambos elementos laterales tienen una carga uniforme de P medios. Si no fuese uniforme, tendríamos también un momento. Entonces, en este caso, se tiende a pensar en secciones totalmente uniformes. Aquí tenemos una conexión, un perno que pasa toda la conexión, y como pueden ver, este tipo de conexión trabaja a cortante doble o cizalla doble. ¿Por qué? Porque el perno en su cuerpo puede partirse, puede cortarse en dos partes, la parte que está aquí mostrada en la parte de arriba. Visto de la manera de enlavación, aquí podemos mostrar también lo mismo. El perno puede cortarse de esta manera. Entonces tenemos un cortante doble. ¿Qué podemos identificar de esta nuestra imagen? Que en cuanto a los espesores o los calibres de las secciones, la norma para el caso de los empernados utiliza el término L. Entonces diremos que tenemos un LL del elemento central y tendremos otro L para los elementos laterales. En este ejemplo que se da, teóricamente por las cargas P y P medios tendríamos un L medios, los laterales, y un valor de L en el medio. Eso vamos a ver que es incidente a la hora de diseñar y elegir la capacidad de un perno. Si imaginamos cómo se comporta un perno, no solamente tendríamos el cortante. ¿Qué pasaría si los calibres o espesores de los miembros son demasiado grandes? Hablamos de 5 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces el perno tendría que ser de diámetro regular, pero muy largo. Entonces el perno tendería a doblarse, tendería a flexarse. Esto es un fenómeno bastante malo, porque el perno a flexarse se va a apoyar en las maderas en zonas muy puntuales. Por tal motivo va a haber concentración de esfuerzos y por ende el aplastamiento de los elementos. Entonces, la relación de longitud con diámetro debe ser controlada. Y básicamente los pernos estándar tienen esta relación. Se pueden fabricar pernos a medida para una conexión específica, pero debe prescribirse y evitarse que el perno tienda a flexarse, porque es lo peor que puede pasar en este tipo de conexiones. Muy bien, voy a ir a la tabla, en este caso 5.3 está acá, la tabla de cargas admisibles, y podemos también ver esto en la norma. Déjenme abrir mi norma, mi especificación. Aquí voy a revisar. Vamos a con el término de conexiones, vamos a revisar justamente este capítulo. Vámonos a la parte correspondiente que tenía que haber leído para el día de hoy, la parte que tenía que haber revisado. Y vamos a recordar que en el tema de conexiones empernadas tenemos las siguientes prescripciones. Primeramente tenemos una tablita, que es la misma que está en la diapositiva, pero les quería mostrar. En la norma, la tabla 12.7, y dice el título: cargas admisibles para uniones empernadas, doble cizallamiento. Entonces, los ensayos que se han hecho y la deducción de las capacidades, aquí también no nos dan ecuaciones para calcular, sino tablas, se las han hecho para maderas seguramente de los grupos A, B y C, pero solo para condición de corte doble. Y si es que tenemos un cortante simple, este valor se debe corregir. Al igual que veíamos en clavos, que era al revés, que tenemos valores para corte simple y no para corte doble, y se multiplicaba por 1.80. Aquí lo propio se tendría que hacer. Aquí tenemos en la tabla, y podemos identificar valores de L. En centímetros, tenemos el diámetro en centímetros, el diámetro del perno, y una relación, en este caso, L entre D, donde L entre D va variando 3.2, 2.1, 0.6, 1.3, y en función a la variación de L entre D, tenemos las capacidades. Tenemos una capacidad P y una capacidad U. La capacidad P se refiere a la capacidad de la conexión para cargas paralelas a la fibra, y la capacidad Q para cargas perpendiculares a la fibra. ¿Qué pasaría si tengo un ángulo intermedio, por ejemplo, un ángulo θ de unos 60 grados? Aquí sí tenemos una fórmula para poder convertir en función del ángulo una carga intermedia. Por ejemplo, si tenemos una capacidad de un ángulo de 60 grados, por darles un ejemplo, entonces yo sé que para una relación de 3.20, paralelo aguanta 195, perpendicular 80 y 80 es para 60 grados, seguramente que va a aguantar un valor intermedio entre 88 y 195.
y se utiliza la fórmula de Hankinson que más adelante les voy a explicar. Entonces, de la tabla se va leyendo, para cada grupo de madera, se va leyendo los valores P y Q. Lo importante es determinar en este caso cuánto vale L y también cuánto vale en este caso el valor del diámetro, que este lo elegimos en función del tipo de perno. Fíjense, tenemos pernos de 1/4 a 5/8 y esto va creciendo a medida que va cambiando el valor de L, va incrementando el valor de el diámetro. ¿Qué sería L para nosotros? Vamos a revisar. Entonces, L es la tabla, es tal cual copiada por si acaso en la misma tabla. L se define de la siguiente manera. L podría ser, como está aquí en la imagen, o el calibre o espesor del madero central o el calibre o espesor de los maderos laterales. Es uno de los dos. Tenemos que elegir, en base a este criterio, uno de los dos calibres. Y esta, en la recomendación que vamos a ver ahorita en un ejemplo que les voy a presentar, elegimos a veces el del medio o elegimos los laterales. Ahora, esta unión está dada simplemente o definida para una conexión con pura madera. También una definición de L se da para una conexión en la que tengamos pletinas metálicas y un elemento de madera. Ahí cambia un poquito esa definición, pero se debe entender así. Aquí tenemos una carga paralela a la fibra. Aquí a la derecha tenemos todo lo contrario. Tenemos una carga que, si bien para el elemento vertical es paralela a la fibra, para el elemento horizontal es perpendicular a sus fibras. Entonces aquí tenemos una carga Q que nos da la capacidad de esta conexión para este miembro horizontal, ya que la carga es perpendicular a sus fibras. Entonces tenemos carga P y carga Q, como están las tablas dadas de la norma, cargas admisibles. Si tenemos un ángulo, como les indicaba, tenemos un ángulo, podríamos agarrar y aplicar la llamada fórmula de Hankinson. Esta fórmula de Hankinson nos vincula la capacidad, en este caso, y le llamamos llamar N, la capacidad de nuestra conexión, que va a ser la relación de P por Q entre el P por seno cuadrado del ángulo de la conexión, más Q por coseno cuadrado del ángulo. Este valor de N nos encuentra la capacidad para cualquier ángulo dado en una conexión, ya sea que varíe. El caso más crítico es cuando θ vale 90 grados. El valor de N nos va a dar igual al valor de Q, el valor más pequeño, si se quiere. Y el valor más grande será cuando θ vale 0 grados y nos va a dar el valor de N igual a P. Entonces, en función de esta fórmula encontramos cuál es la resistencia o la capacidad de una conexión con un ángulo. Y aquí no se deben confundir, repito. Para este miembro con color rojo, por ejemplo, efectivamente, las fuerzas que producen, en este caso, compresión, que se pueden ver aquí en la figura, son paralelas a la fibra de ese miembro con color rojo. Pero si analizamos el miembro con color verde, este miembro horizontal, aquí pues la influencia está pues, del ángulo. Aquí tenemos una fuerza que viene con un ángulo θ. Entonces la capacidad de este miembro con color verde para la conexión se calcula con esta fórmula de Hankinson. Obviamente, como les indicaba, al tener la capacidad menor para un ángulo mayor a 0 grados, se considera que entre la falla del elemento rojo con el elemento verde, lo más crítico es la falla del elemento verde, porque tiene una menor capacidad. Por tal motivo, ya para la conexión, basta con revisar la capacidad del elemento con color verde, es decir que la conexión va a aguantar N directamente, no aguanta más. Y está en función, repito, de P por Q y el ángulo. Muy sencillo, muy facilito de aplicar. Los ángulos deben introducirse, obviamente, en grados, no en radianes, para el cálculo. Entonces, definido esto y el valor de las tablas, lo que tenemos que ir haciendo ahora es un caso particular que les decía. ¿Qué pasaría si es que tenemos una pletina metálica, en este caso a ambos lados, una unión con planchas de acero? Este caso podríamos asemejar a este que estoy mostrándole aquí en esta imagen. Aquí podemos ver que tenemos un miembro, por ejemplo este que estoy aquí dibujando, déjenme hacerlo un poquito más pequeño, pues este miembro con color rojo viene de esta manera, viene así. Este miembro, en la conexión, este miembro une con unas planchas metálicas. Entonces, este elemento se debe calcular y tiene una plancha metálica que va por el lado del frente como también por el lado del borde. Entonces, aquí tenemos la plancha a este lado, aquí también por el lado de atrás. Entonces, esta unión tendríamos que analizar como un elemento de madera con dos elementos laterales de acero. Pues para esto también se tiene esa concepción de análisis y tenemos que la definición del valor de L
será dado simplemente por el elemento central de madera y no por las pletinas metálicas. Lo que sí, los valores de la tabla mostrados, la norma nos permite incrementar un 25% a la capacidad de la conexión, siempre y cuando utilicemos pletinas o planchas metálicas. Es decir, que la tabla ha sido calculada simplemente para valores de madera, conexiones como estas que les estoy aquí mostrando. Para valores con pletina metálica, nos permite incrementar entonces el 25%. Muy bien. Por último, como en el caso de los clavos, una vez que yo encuentre un número de pernos determinado, yo debo hacer un arreglo a como ve. En este caso, para no tener fallas, debe cumplir con espaciamientos mínimos dados centro a centro, centro a borde. Aquí tenemos en esta imagen el espaciamiento determinado para cargas paralelas a las fibras, y en este caso tenemos para cargas de tracción y compresión. Aquí una variación. Si tenemos tracción, fíjense, la distancia hacia el borde es 5 veces el diámetro del perno. Si es compresión, 4 veces el diámetro. O sea que es más crítico la tracción que la compresión. Por eso que nos da un valor un poquito más exigente. Ya entre ejes de pernos, sea cual sea la carga, tenemos 4 veces el diámetro. Eso paralelo a la carga. Sentido perpendicular a la carga, tenemos 2 veces el diámetro cada eje, sin importar el tipo de esfuerzo. Entonces, parecería que fuese mucho menos, ¿no? Que en el caso de los clavos, teníamos 20D, 16D, 5D, ¿se acuerdan? Pero en el clavo hablábamos de diámetros muy pequeñitos. Aquí hablamos de diámetros de 3/4 de pulgada, media pulgada, entonces realmente es mucho más considerable en el caso de los pernos. Entonces, también colocar 1, 2 filas o 3 filas va a ser limitante en cuanto a la altura de nuestra sección. Puede que nos cambie esta altura. Que, por ejemplo, donde teníamos 9 centímetros, difícilmente nos va a entrar para 2 filas o 3 filas. Entonces tenemos que aumentar esta altura de la escuadrilla. Entonces es limitante esta concepción. Muy bien. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver el caso que sería perpendicular. Para la carga perpendicular a las fibras, es un poquito distinto a lo que veríamos con los clavos. Tenemos que identificar los bordes cargados y bordes no cargados. Tenemos aquí en esta imagen la fuerza Q que está empujando el elemento con color rojo, y podría decir que el elemento con color rojo está en compresión, ¿verdad? Y lo puedo diseñar y dimensionar incluso la conexión y sus separaciones en función a esta concepción que está aquí, a esta que he mostrado en esta imagen. Sin embargo, para el elemento con color celeste, que es el elemento crítico, Q es perpendicular a sus fibras. Por este motivo, las separaciones también son distintas. Como Q quiere ir hacia abajo, los pernos empujan hacia abajo a la madera con color celeste. En la parte superior, si hacemos un acercamiento con color verde, fíjense, ahí tenemos un borde que no está cargado. ¿Por qué no está cargado? Porque los pernos empujan hacia abajo, aplastan hacia abajo, aplastan aquí y aplastan aquí. Entonces el borde no cargado, la norma nos dice, les puedo permitir 2 veces el diámetro en la distancia del borde al centro de estos pernos. Pero el borde cargado nos castiga, nos da 4 veces el diámetro. Y entre ejes de pernos, 4 diámetros. Entonces ahí tenemos las separaciones mínimas para una conexión perpendicular. En este caso en el sentido de la carga. Es transversal a la carga. Aquí es un poco especial también, a diferencia de los clavos. Tenemos la relación de centro a borde, a ambos lados, 2 veces el diámetro. Ahí sería constante. Pero entre perno y perno es variable. Varía de 2,5 a 5. De 2,5 a 5 veces el diámetro. Y esta variación, ¿cómo se encuentra? Está en función en relación a la longitud entre el diámetro de nuestro perno elegido. Entonces, la longitud de esos diámetros voy a graficar. Aquí te he sacado de la norma una gráfica que nos vincula esta separación que les mostraba, la separación S, y la relación L entre D. Entonces, si la relación L entre D es 2, nos dice que va a ir con el mínimo de 2,5. Si es 2 o menos, 2,5. Y si es 6 o más, sería 5. Valores intermedios se interpolan linealmente. Y, por ejemplo, acá en la imagen uno puede ir encontrando para 3, para 4, para 5. Pero bastaría hacer una interpolación lineal con una recta y encontrar cuál es la separación mínima recomendable. Obviamente, si yo quiero usar para todo 5D, pues no hay ningún problema.
pero aquí hablamos de eficiencia en la conexión. Por tal motivo, es mejor hacer caso y acomodarse a esta relación. Esto solamente, ojo, para lo que serían las conexiones con cargas perpendiculares a las fibras, solo para eso, ¿no? Experimentalmente esto se ha visto, se ha analizado y tiene sus concepciones. Ahora, si yo quiero poner a todo 5D, por más que el entre sea pequeño, lo que estaría haciendo es que esta altura, la altura h de mi escuadrilla, la estaría aumentando significativamente. Si hablamos, por ejemplo, de un perno de media pulgada, vamos a multiplicar 5 por un medio, hablamos de 2.5 pulgadas, y son pulgadas efectivas, reales. Y si le sumo los bordes, los 2D, tendría 4D más que sumarle, entonces total sería 5 más 4, 9D, 9 por 0.5, hablamos de 4.5 pulgadas, que poniéndolo en centímetros, hablamos de 11.25 centímetros, o sea que me exige una escuadrilla grande para un perno de media pulgada. Entonces es bueno, para no exagerar con el tema de las escuadrillas, irse con este cuadrito de la eficiencia de la conexión. ¿Qué pasaría en cuanto a ángulos inclinados? ¿Qué pasaría si es que tengo este caso? Podríamos determinar con Hankinson la capacidad, pero el espaciamiento lo puedo determinar nomás como si fuese, considerando esta condición de carga perpendicular, estableciendo el borde cargado por no cargado y cumpliendo las separaciones para el elemento, digamos, inclinado paralelo en función a este cuadrito anterior, y si es para el elemento al que llega, que es el horizontal, las separaciones respetaría las que están aquí plasmadas en esta imagen, ¿sí? Que es el caso más crítico. Ahora, una vez que yo ya dibujo y ya esquematizo de las separaciones de mi conexión, supongamos, por ejemplo, en este caso, que tengo 6 pernos de un diámetro específico, yo lo he esquematizado, o en este caso los 6 pernos con esa geometría. Lo que falta, lo que indica la norma, es que las conexiones con muchos pernos, y eso sale de investigaciones, no hacen no generan eficiencia en una conexión. Es decir, al tener muchos pernos, las cargas no se dividen de una manera uniforme, sino que se producen cargas concentradas y la eficiencia de la conexión reduce. Por ese motivo es que nos dan este cuadro, el cuadro a tabla 12.8. En esta tabla nos indica que hay factores de reducción de la carga admisible en función al número de pernos por línea. Aquí la idea es pensar por línea. Si hablamos en esta imagen, por ejemplo, tenemos 2 líneas paralelas a las cargas, 2 líneas. En cada línea tenemos 3 pernos, ¿verdad? Entonces voy a ir a la tabla y aquí indica que para 3 pernos por línea, que es ese caso que les mostraba, si tenemos uniones con elementos laterales de madera, hay que bajarle la capacidad admisible de la conexión un 8%, es decir, multiplicar por un 0,92. Se baja la eficiencia. Si fuese el caso de que tengo laterales de acero, entonces bajáramos solamente un 6%, 0,94. Y si se fija, a medida que voy incrementando el número de pernos, va bajando la eficiencia, hasta el límite que es 6. Es prohibido colocar más de 6. El límite en los pernos por fila o por línea son 6 pernos. Y le bajamos realmente un porcentaje importante a la capacidad de la conexión. Eso se ve de manera experimental. Ya tenemos que hacer caso y preferentemente, si se fijan, 2 por fila es lo óptimo, aunque no le bajamos la capacidad, pero a veces nos pide mayor cantidad de pernos la conexión por el tema de la carga, y tenemos que ir viendo un arreglo que tal vez colocar una sola fila no sea eficiente, digamos, colocar 2 filas sí sea eficiente, o tal vez pensar ya si la bajada es mucho, en 3 filas, todo en función a la cuadro que les muestro a continuación. Entonces, eso es sumamente importante para poder tomar en cuenta este criterio, ¿sí? ¿Alguna pregunta está por acá? ¿Alguna duda? Ingeniero, buenos días. Buen día. Es decir, si tuviera varias filas, para cada fila se debe hacer este factor, o si no, para aquella fila que tiene varios pernos. Muy buena pregunta. O sea,
Si estamos acá, y la pregunta de su compañero es, por ejemplo, tengo aquí dos filas, aquí tengo tres pernos, aquí sería el valor de 0,92, ¿verdad? Entonces él dice, para esos 3 multiplicaría por 0,92 y pues 3 por 0,92. Sí, pero como es simétrico, directamente a toda la capacidad total de la conexión le multiplicas por 0,92. Ahora sí, hay casos que puedes colocar así, ¿no? De manera alternada. ¿Qué te parece así este arreglo de conexión? Aquí tendría 3 en esta fila y 2 en esta fila. Entonces, para estos, de aquí arriba, por 0,92 y para estos, 1, porque son solo dos pernos. Así se podría hacer. Aunque hay gente que prefiere, a no complicarse la vida, coger de la conexión el más crítico. En este caso tenemos 3 acá y toda la capacidad que tengamos por 0,92 y listo. Siendo más conservadores, ¿no? Eso sería el criterio. Pero lo legal es que, digamos que podamos hacer ese cálculo con esa relación por fila de conectores, por fila. Si es simétrico, a todo. Si es asimétrico, por cada fila hacer el cálculo. Entonces, dicho esto, vamos a mostrar una pequeña diapositiva que nos va a explicar de manera más clara lo que hemos explicado resumidamente de manera precedente y lo que ustedes han leído. Aquí tenemos el diseño de uniones empedradas. Entonces, como paso inicial y como en cualquier otro diseño de uniones, tenemos que establecer las bases de cálculo, es decir, definir qué escuadrillas tenemos, y esto sale del diseño en tensión, compresión o flexión, sale de ahí. Qué grupo de madera tenemos, también sale del diseño preliminar. Qué tipo de cargas y su orientación respecto a las fibras. Tenemos esto claro, recién podemos empezar a hacer nuestro diseño. Eso es dato de partida, ¿verdad? De ahí nos preguntamos, ¿es cortante doble o cortante simple? Si es cortante doble directamente, y lo que dice la norma es esta definición. Dice que L, dice es el valor menor entre el espesor central y el doble del elemento más delgado. Entonces L, voy a tomar en cuenta entre los valores que les mostraba, ¿se acuerdan? Entre el valor del espesor, que le podemos llamar, si quieres, el espesor del elemento central, así le voy a llamar con T, y el espesor del elemento lateral por 2, porque los laterales nunca van a ser asimétricos, van a tener el mismo espesor. Veamos el eje y el valor mínimo. Defino con esto el valor de L. A lo mismo va a ser en el caso del cortante simple, solo que en el simple elegimos el menor entre el espesor central y el doble del elemento, que es prácticamente lo mismo. De ahí lo que tengo que hacer es bajar y encontrar el diámetro del perno. Es decir, yo debo elegir cuánto va a ser D. Y la elección de D está en función a la capacidad que tengo en las tablas. Pero no es bueno elegir un diámetro muy pequeñito, porque el perno puede flexarse, hemos dicho. Entonces, preferiblemente, un diámetro un poquito más grande para que la relación L entre D no muy grande. Entonces, vamos a volver a ver la tabla. Podemos aquí revisar relaciones L entre D, de 5, por ejemplo, hasta 2.6, de 8 a 4.4, de 8.4, 4.2, de 9 a 4, de 10 a 5. Entonces, ¿qué valor es el más aconsejable? Preferente no más de 6, yo diría, no más de 6. Valores muy altos, si bien nos permite la norma, tener valores de cálculo, no es muy bueno porque va a tender a flexarse el perno y va a generar una carga concentrada que puede generar aplastamiento y obviamente daño en la madera. Entonces, preferentemente pensar así, no pernos muy delgados, no. Entonces, al elegir, pónganse que tengo una longitud L de 6.5. Por ejemplo, acá yo puedo elegir 5 octavos de pulgada. Y con la base de cálculo, digamos que tengo un verdolago o madera de grupo B, yo copiaría directamente el valor de 1061 y 285 como valores de capacidad para cortante doble. Y lo copio de segunda tabla. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos si tenemos platinas metálicas. Si hay platinas metálicas, multiplicamos la capacidad de P y Q por 1.25. Caso contrario, continuamos. Lo mismo para cortante simple. Ahora, por consiguiente, encontramos en función de respecto a lo que sería la fórmula de Hankinson, si tenemos un ángulo θ, encontramos la capacidad admisible, que le voy a llamar N.
en función de la fórmula de Hankinson. Yo copio P y Q de la tabla y coloco una fórmula en función del ángulo. Y repito, el ángulo tiene que estar en grados y no en radianes para calcular su capacidad. Posteriormente a esto, entramos y lo que hacemos es agarrar y encontrar el número de pernos. No hay más correcciones que hacer, solamente necesitamos encontrar el valor del número de pernos, que será este valor P actuante en el miembro, en el elemento, en la carga admisible. Aquí tenemos un número decimal que lo tenemos que redondear. Una vez que lo encontramos redondeado, pues podremos hacer la distribución, es decir, el detallado o el dibujo del plano, cumpliendo los espaciamientos mínimos dados en las tablas. Hacer este dibujo, podemos tal vez encontrar que las escuadrillas cumplen las condiciones. Si cumplen, directamente voy a verificar la reducción por cargas de grupo, por el número de pernos por fila. Y si no cumplen, esto quiere decir que el ancho de nuestro miembro es insuficiente, por ejemplo, para soportar 2 filas o 3 filas de pernos. Y si no me animo a colocar una sola fila de pernos, porque me parece que es una conexión muy antieconómica, muy larga, aparte la reducción es significativa, entonces voy a ir en el paso inicial, que sería el paso número 1, donde voy a cambiar ya sea la escuadrilla o ya sea el grupo de madera. Vamos a aconsejar la escuadrilla, incrementaría la altura. Y ya todo el procedimiento que les he mostrado. Entonces ahí está la relación, o ahí está, digamos, el efecto de nuestro cálculo. Tiene que tener esa secuencia. Si cumpliría lo establecido, como les decía, bajamos y afectamos por la tabla 2.8 las cargas por grupo. Y una vez que afecte o baje la capacidad, otra vez voy a comparar. Voy a decir, si la carga admisible corregida es mayor o igual a la carga actuante. Si es así, entonces es el fin del diseño, ya la conexión cumple. Al contrario, tengo que volver al paso inicial. Si es reducir, por ejemplo, si al tener 3 filas, o perdón, 4 pernos por fila, me baja demasiado la capacidad y ya no aguanta, tendría que poner menos pernos por fila, ¿verdad? Entonces tendría que volver al paso inicial y debería incrementar la altura de nuestra escuadrilla. Ese es el procedimiento que se sigue entonces. Esto mismo que está aquí explicado con un esquema, ustedes van a leer, que está aquí en la norma. ¿En qué parte de la norma vamos a revisar? Está un principio, justo en ese capítulo de empernados, nos da un procedimiento. Aquí está, bien cortito. Si lo podemos revisar, fíjense rápidamente, lo mismo que dice nuestro flujograma, solo que de una manera más teórica. Paso número 1 de cálculo. Como aquí indica, definir el grupo estructural de la madera, cargas actuantes en la unión y su orientación, y elegir el diámetro de los pernos. Y por eso aquí nos pone ya esto por anticipado. Esto lo hacemos después también, decíamos en función del DL, pero también es respetar lo que dice la norma. Como paso siguiente es encontrar la carga admisible por perno. Y aquí para carga admisible por perno nos da opciones. Una opción A, que sería para un cortante doble, es el más común, y una opción B, cortante simple. ¿Qué dice? Para cortante a doble cizallamiento, L se define como el espesor del elemento central o el doble del elemento lateral más delgado, el que es menor. Para platinas metálicas, L tomar como el elemento central, o sea, despreciamos lo que sería la platina, solamente cogemos el valor de la madera. Leemos P y Q de la tabla y en este caso, si tiene platinas metálicas, multiplicamos por 1,25. Esto es lo que ya habíamos explicado. Esto para pernos con cortante doble, repito. Y tengo para cortante simple. Para cortante simple, dice, considere la mitad de la carga admisible para la unión a doble cizallamiento. O sea, con los valores de la tabla nos debería dividir entre 2 directamente. Y los espesores son los mismos indicados en este análisis directamente. El menor espesor que tenga en cuenta en el traslado. Ahora, y aquí algo bastante interesante. Aquí habla la norma de cizallamiento múltiple. ¿Qué sería cizallamiento múltiple? Y eso no lo he puesto en mi diapositiva. Sería, por ejemplo, tener el siguiente estado, aquí tener un elemento, aquí tener otro, aquí tener otro, por ejemplo. Tener aquí las cargas en este sentido. Por ejemplo, una carga por acá, aquí unas cargas en este sentido. Tensión. Y si consigo el perno que pueda unir toda esta conexión,
así de largo. Entonces, la capacidad de este perno, ¿cómo lo calculo? Aquí no es cortante doble, ¿verdad? Entonces, tengo aquí un corte en este plano, en este plano y en este plano. Son 3 planos. Aquí indica la norma que debo sumar las cargas admisibles para diversos planos en cortante por separado, es decir, considero cortante simple y sumo su capacidad en cada plano. Así se tendría que hacer para pernos bastante largos que tengan este tipo de conexión, como les muestra ahí, ¿no? No es conveniente, hay muchas normativas internacionales también que no es tan conveniente hacer esto, se debe evitar tener un paquete muy grande de elementos, porque, repito otra vez, el perno sería muy largo, tendría a flexarse, no vale la pena tener esta consideración, y algunas normas y algunos diseñadores, aunque tengan 3 planos de corte o más, esto lo asimilan directamente, van con el cortante doble directamente, y no calculan más capacidad por más plano de corte. Eso es un criterio de diseño, pero en la norma nos habilita a hacer este cálculo por plano, por si acaso. Posteriormente, esta definición, ya sea en cortante doble, simple, como también en el múltiple, dice que estimamos o calculamos el número de pernos. Esto es dividir la carga actuante entre la capacidad, reducidos por efecto de grupo, que es lo que ya habíamos leído, y luego verificamos que la conexión soporte con este valor reducido la carga actuante. Y si no es así, tenemos que incrementar el número de pernos o cambiar la escuadrilla. Entonces, tal cual como está explicado, es nuestra diapositiva que está en este punto. Vayamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Aquí tenemos una conexión bastante facilita. Tenemos un elemento central y tenemos 2 elementos laterales. Tal vez para hacerlo un poquito más rápido, esta vez no como el día de ayer, lo podemos hacer esto en el OneNote de manera manual. Entonces voy a coger una copia de este texto y lo vamos a llevar al OneNote y vamos a hacerlo a mano. Igual lo podemos luego programar en MATLAB, no hay ningún problema, no es un diseño, es muy difícil, ¿no? Ya está. Entonces tenemos acá el diseño de esta conexión. ¿Qué se nos pide o qué se nos habilita? Tenemos cargas actuantes de 55 kN en el madero central y obviamente por compatibilidad las planchas reciben la mitad. Las planchas son de 2 milímetros, planchas de acero, y el madero es de 4 por 6. Aquí nos pide diseñar la conexión internada con madera verdola. Entonces, para poder hacer este análisis, primeramente cogemos algunos datos. Entonces, aquí voy a colocar los datos de partida de nuestro diseño. Primeramente, entender que tenemos verdolago. Madera del grupo B. Es un dato de partida. Tenemos también la carga paralela a la fibra. Eso lo podemos revisar viendo simplemente la imagen. Luego tenemos que esta carga total, P total, actuante en la madera es 55 kN, que eso lo podemos convertir luego a kilogramo fuerza, no hay ningún problema. Además, el tema de las planchas, aquí vamos a colocar, tiene pletinas metálicas o plancha metálica. Y el perno está sometido a cortante doble, es decir, un cortante en un plano y en otro plano. Entonces aquí tenemos cizalle doble. Una vez identificado todo esto, lo que pasamos a hacer ahora es determinar cuánto es el espesor. En este caso, valor de L. Valor de L simplemente será el espesor del elemento central, es decir, los 4 pulgadas. Pero recordar que 4 pulgadas en términos reales son 9 centímetros, ¿verdad? Entonces L es igual a 9 centímetros. Ahora, tenemos que agarrar y tenemos que seleccionar un diámetro del perno. ¿Cuál elegimos? Vamos a la tabla de la norma. Yo tengo ya copiado para parecerlo un poquito más rápido. Tenemos para L 9 centímetros estas opciones. Podría elegir desde el 3 octavos hasta el 3 cuartos. ¿Cuál voy a elegir? Me parece que 5 octavos podría ser una opción o el 3 cuartos, porque si no tengo valores muy altos y decía riesgo de flexión del perno. Voy a elegir 5 octavos. 3 cuartos y es demasiado grande, tal vez me sea inviable en cuanto a la capacidad de tracción. Entonces voy a tener 5 octavos.
Elegimos 5/8. Y de la tabla voy a copiar cuánto vale P y cuánto vale Q directamente. Entonces, para 5/8 tenemos para grupo B 1200 y 395. Repito, 1200 y 395, como pueden ver en la imagen. Voy a copiar. Las capacidades de tabla de cortante doble. No tengo que corregir nada porque está dado en la tabla, ciertamente. No me voy a olvidar de la escuadrilla, que es 4×6, y esta escuadrilla 4×6 la voy a convertir en sus unidades reales. 9 centímetros por cuánto. 6 pulgadas en cuánto se convierte. Podemos ir revisando. Voy a abrir de las tablas de nuestra norma, que tengo la tabla 13, ya más directo. Voy a irme a 4×6. Y 4×6 es 9×14. Si es en pulgadas, aquí tenemos en centímetros. Entonces 9×14 en centímetros. Listo. En la altura de 14 yo debo acomodar los pernos que me salgan en el diseño. Eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Ya está. Entonces, primeramente la carga de 55 y podría hacer lo siguiente. Este 55 aproximadamente, para llevar a kilogramo, multiplicamos por 102. No es exactamente lo correcto, pero es algo aproximado. Entonces, 55 por 102, hablamos de 5.610. Escogemos 5.610 kilos. Imaginemos hacer con clavos, perdón, saldría una cantidad gigante de clavos que haría inviable la conexión. Entonces, aquí tenemos que usar pernos porque soporta más carga. Ya está. Al ir revisando 5.600 contra 1.200, por ejemplo, ya vamos viendo que alrededor de 5 pernos en una sola fila podemos necesitar por el tema de carga paralela a las fibras, porque Q es perpendicular, no usaremos en este diseño. Listo. En este caso en particular tengo platina metálica, entonces voy a usar el factor de corrección de 1.25. Esto es opcional, pero yo lo voy a utilizar en este caso. Entonces diremos que admisible corregido, aquí es admisible por si acaso, para no confundir, sería 1.200 por 1.25. ¿Cuánto nos saldría esto? 1.500. Y no voy a hacer el cálculo de Q porque, repito, la carga es paralela a la fibra. Entonces solo entra P. Ya está. Entonces, y tengo corregido mi valor de tabla. Lo que hacemos es encontrar el número de conectores. Aquí voy a colocar el número de pernos. Y lo encontramos de la siguiente manera. Decimos el número de pernos igual simplemente a la carga actuante entre la carga sensible corregida. Muy bien. Entonces tenemos 5.610 entre 1.500. Los kilogramos fuerzas obviamente se van a cancelar, pero aquí tengo por perno. De hacer esta simplificación, me quedaría simplemente el número de pernos. Dividimos 5.610 entre 1.500. Tenemos 3.74. Entonces, redondeando el número de pernos, le pondría 4. Ahora, como paso siguiente, debo hacer el arreglo o el esquema de cómo quedarían mis 4 pernos. Pues algunas opciones a esto. Voy a elegir voy a dibujar la sección de madera de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, hay una opción. Voy a replicar los posibles casos que podríamos tener para este tipo de conexión. Hay varios tipos de solución. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra.
podría pensar inicialmente los 4 pernos, colocar una sola fila. Vamos a agarrar esto en el madero que estamos analizando, por si acaso, de este borde. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Colocar mis pernos de esta manera. Alternativa 1. Alternativa 2, podría pensar en 2 filas, ¿verdad? Es decir, ¿qué les parece? Un perno, 2 pernos, un perno, 2 pernos. Es 4. ¿Y por qué no pensar en 3 filas? Pero 4 pernos en 3 filas medio que no van a entrar, me va a salir asimétrico. Podría pensar en colocar, en este caso, 3 filas de a 2, serían 6 pernos. Pero eso va a incrementar el costo de mi conexión. Tal vez no sea evidente, pero tratemos de pensar en algo extremo. ¿Qué les parece lo siguiente? ¿Será que se puede esto hacer así? Teóricamente se puede. Vamos a ver si sale o no sale. Vámonos al caso número 1. Aquí tenemos una sola fila. Entonces, tenemos una fila con 4 pernos de entrada. Voy a hacer el detalle. Yo sé que de acuerdo a la geometría, aquí tenemos la altura de mi sección, son los 14 centímetros, son las 6 pulgadas. Entonces voy a referirme a las tablas de separaciones que nos da la norma, o la gráfica de separaciones. Pues en este caso tengo la siguiente relación, paralelo a la fibra. Tengo 5D, 4D y 4D, 4D. ¿Estoy en tensión o estoy en compresión? Reviso la imagen, estoy en tensión. Entonces, mi fuerza de tensión que se actúa en este sentido, en este eje, esta carga P, me exige que tenga los bordes 5D y entre ejes 4D. Entonces voy a calcular rápidamente cuánto vale 4D, cuánto vale 5D. Es 4 por 3 cuartos. Se eligió el diámetro de los 5 octavos. Voy a convertir a centímetro directamente. Entonces, tendríamos 20 entre 8 por 2.54. Tendríamos 635 centímetros. Ingeniero, una pregunta. Sí. La longitud hemos asumido de 9 centímetros, que es el ancho de la madera, ¿no? Y el clavo también tenía 9 centímetros de longitud. ¿Qué pasa con el ancho de la placa y de la tuerca más? Un segundito. Este 9 no es el ancho del perno. Este 9 es el espesor de la madera. Aquí en la tabla, y bien que preguntes, aquí no me dice la longitud del perno, no, es la longitud L de la madera. Si es cortante simple o es cortante doble va variando. Si es cortante doble con maderas, decíamos, elegimos entre la madera central y las maderas laterales por 2, el valor más chiquito. Cuando tenemos platino metálica, directamente L va a ser el espesor de la madera en este caso. Nos referimos a la longitud del perno. Se supone que es más grande. Tiene aquí pletina y aparte lo que sobresale para colocar la tuerca. No confundir, por favor. Ya. 25 octavos. Listo. He sacado con decimales para que acomodemos. El sentido paralelo era esto. Voy a ir ahora a mi gráfica y voy a ver el sentido transversal. Transversal siempre va a ser 2 veces el diámetro. Entonces también en mi cálculo voy a calcular 2 diámetros. 2 diámetros, 2 por 5 octavos de pulgada. ¿Cuánto sería en centímetros? Entonces igual lo vamos a hacer 10 octavos por 2.54.
3.18, diremos. Aquí es 54, ¿no? 54. 94, listo. Por favor, su audio van a apagar, chicos. Su audio paguen, por favor. Listo. Ahora vamos a acomodar. Entonces, la opción 1, con una sola fila, y podría acotar de la siguiente manera. Podría decir, ya en el tema de la acotación, que puedo determinar del borde de mi elemento las siguientes distancias. Determinar, por ejemplo, centro a borde y centro a centros. ¿Cuánto sería esta distancia? En el borde tenemos en tensión 5 veces el diámetro, 7.94, bueno, 8 centímetros. Por lo menos 8 centímetros. Entre elementos, 6.35, para que sea redondo le voy a poner 7. 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. Ahí estaría. Ahora, para la plancha metálica, porque igual este perno, a este borde de la plancha requerimos una distancia, podría replicar los 8 centímetros. No es establecido eso en la norma, pero es realmente para plancha de acero, es mucho menos de lo que necesitamos, pero podríamos copiarnos y decir que la pletina metálica viene esta por acá. Aquí también tendríamos otros 8 centímetros. Listo, entonces tenemos total de la conexión en 21 más 16. Total, ¿cuánto nos saldría? 37 centímetros podría ser. Repito que para pletina metálica la distancia centro a borde es menos. Cuando veamos metálica les voy a explicar. Ahorita digamos por simetría yo voy a respetar la misma distancia y mis 37 centímetros. Si sigo esta alternativa A, que estoy marcando acá, y voy a colocar una línea un poquito más vistosa para poder diferenciar. Para este cálculo yo debo hacer un cálculo de la reducción de la capacidad. Entonces, yo voy a decir, aquí tengo un factor de reducción por grupo. Pues, ¿cuánto vale? Voy a la norma, a las tablas del factor de grupo. 4 planos por fila, laterales de acero sería 0.87. Entonces, el factor de reducción es 0.87. Entonces, decimos ahora, la capacidad, para llamar si quieres N, admisible, corregida, final, será igual a cuánto. Cada perno aguantaba, pues, 1500. Entonces, tengo 4 pernos que aguantan 1500 kilogramos fuerza por este factor de 0.87. ¿Cuánto es? 5.220. Comparo con la carga actuante. La carga actuante P es 5.610. Entonces, este valor es insuficiente. Vean cómo ha cambiado. O sea, arreglo tan ineficiente, menor que la carga actuante, que es 5.610. Entonces, falla. No funciona. ¿Qué debería hacer? Podría aumentar un perno más. Ya no 4, que sean 5. Para 5 pernos, veamos así rápidamente, solo con la calculadora lo que nos sale. 5 pernos por 1.500 kilos por cada perno, por el factor de reducción. Ahora, para 5 pernos, el factor de reducción es 0.80 por 0.80, pues nos queda 6.000 kilos de resistencia. Ya funcionaría con un perno más. Entonces, la opción a esta alternativa de una sola fila sería aumentar un perno más y nos daría el valor de 6.000. Entonces, aquí vamos a anotar. Entonces, un perno más.
perno adicional. El número de pernos igual a 6, no, a 5. Y capacidad admisible ya corregido, decíamos en el cálculo directamente 6.000. Mayor a P, entonces cumple. ¿Qué cambiaría? Cambiaría pues nuestra configuración. Ya no sería pues solamente 37. Un perno intermedio más obtendría otros 7. Entonces tendríamos 37 más 7, 44 centímetros. Una opción es esta. Yo no la veo muy buena. Muchos pernos por fila. Pues una alternativa. La de abajo, la alternativa B. Que aquí vamos a colocar el caso A. O el diseño A. Caso B. Es mucho más factible desde mi punto de vista. Vamos a revisar. Y hacemos el mismo cálculo. Primeramente voy a dibujar esto para que se note que es el borde. Voy a dibujar la carga de tracción que está en el medio de la conexión. Voy a dibujar también el espesor de 14 centímetros. Y aquí no he verificado el 2D. 2D es 3.18. ¿Cuánto me queda acá? Entonces, por la geometría de centro a borde, tengo sus 7 centímetros. 7 centímetros, que es mayor que el 3.18, estaría cumpliendo. Acá abajo, voy a hacer el mismo acote. Primeramente con color rojito, voy a acomodar en la acotación en este sentido. Aquí lo voy a hacer dentro del dibujo ya para que pueda entrar. También hacia abajo lo voy a hacer lo mismo, para ver si es que entra o no entra en los 14 centímetros. Entonces, tendría, en el borde no va a cambiar, va a ser en tensión los 5D, los 8 centímetros, y no va a cambiar. Y a los 8 centímetros, y aquí entre centro y centro voy a poner también los 7 centímetros. Ahí está, todo en centímetros, por si acaso no está entrando en el dibujo, pero para que se entienda. En vertical tendría esta distancia, esta distancia, esta distancia. Si lo pongo de manera simétrica, porque es 2, 2, 2, puedo dividir los 14 en 3 espacios. Puedo decir en este caso, 14 entre 3, ¿cuánto me queda? 4.66. Podría colocar, ¿qué les parece? De esta manera, colocar 4 por acá, 4 por acá, si para números redondos, y aquí lo que resta son unos 6 centímetros. Listo, y estaría acotado. Y cumple las separaciones mínimas de 2D, me cumple los 3.18, y me cumple también las separaciones de 4D y 5D. Listo, está esquematizado. ¿Cuál es la ventaja? Aquí voy a hacer el cálculo. Voy a decir, factor de reducción, ¿cuánto? 2 pernos por fila, reviso lo que dice especificación, 2 pernos por fila, no hay reducción. Entonces, factor de reducción vale 1. Por tal motivo, este es nuestro N admisible corregido. Serán los 4 pernos que aguantan 1500 kilos cada uno por factor 1. En este caso, de 6000 kilogramos fuerza, que es mayor que el P de 5610 kilogramos fuerza también. Entonces, cumple. ¿Se dan cuenta? Y la longitud de mi conexión, ¿cuánto va a ser? Total. Si considero también que esa distancia que estoy aquí acotando va a ser la misma para mi pletina, digamos, hasta por acá, otros 8 centímetros. Tendría en total la distancia, longitud de mi traslape, simplemente, ¿cuánto? Una longitud L de 16 más 7, 23 centímetros. Mucho menos a los 37, pero a los 44 centímetros que necesitaría para una sola fila. Entonces, fíjense, es más conveniente. Tengo menos pernos, menos traslape. La opción B es mucho mejor que la opción A, de lejos. Esta opción rara, que es la opción C, vamos a ver si es que se puede hacer. Yo creo que no, pero vamos a ver. Es rara porque
Si se dan cuenta, no necesitamos tener esa opción C porque no nos ayuda, no nos coadyuva. ¿Por qué no nos coadyuva o ayuda? Porque no ganamos nada, ¿no? O sea, el factor de reducción acá y es 1, aquí también va a ser 1. Entonces, no ayuda en absoluto. Pero vamos a ver solo de manera académica, realmente cuánto, si entraría o se podría acomodar nuestra sección. Simplemente es eso. Hacemos lo mismo que hemos hecho. Ponemos el corte, ponemos la carga actuante. Entonces, repetimos nomás. Ponemos la distancia, la altura de 14 centímetros de nuestro elemento de madera. Y vemos las separaciones, a ver si en cuanto a las separaciones al borde, no hay problema. Entonces, él solamente tendría esa distancia al borde y al centro, que tendremos que los 8 centímetros. Y tal vez al otro borde de la plancha metálica otros 8 centímetros. Ahí podríamos ganar un poquito. El traslape solo sería 16. Entonces, L solo sería 16. Ahí sí podemos ganar, ¿no? Pero un poco raro esta conexión. L igual 16 centímetros, ya. Pero veamos el sentido transversal. Veamos ahora si es que se puede acomodar esta configuración de conectores. Aquí un conector, aquí otro y aquí otro. Sería 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Los voy a colocar simétricamente aquí en mi dibujo, lo voy a pasar un poquito mejor. Tal vez entienda un poquito más, de manera más coherente. Haremos simétrico. Va 1, y va 2, 3, ahí va 4. También acá lo vamos a mejorar, ¿no? A corregir, está muy mal hecho. Vamos a ver, ustedes vayan viendo con su norma si realmente se puede hacer esto o no se puede hacer. Y ya está. Entonces, transversal decíamos 2 veces el diámetro. Entonces, voy a copiar acá. 2D, ¿cuánto era? Según lo que hemos calculado, era 3.18 centímetros. Aquí tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el mínimo. 5 veces 2D, ¿cuánto sería? El mínimo para poder acomodar acá en este esquema. Entonces, estaríamos 3.18 por 5. Hablamos de 15.9. Decimos que es 15.9 centímetros. Pues es mayor a los 14 centímetros. Entonces, vaya. Pide aumentar escuadrilla. ¿Y cuál es la escuadrilla comercial que aumenta de 14? Revisemos las tablas. Pues de 14 salta a 16.5. 16.5 ya podría entrar en este diseño. Sí, pero en decimales, ¿no? Tener que manejar decimales. No me va a dar números exactos seguramente. Si coloco, por ejemplo, 318 cada 4, 4 por 5 es 20. No va a dar. Tal vez 3.5. Y si pongo 3.5 por 5, 3.5. Entonces, 18 decíamos, ¿no? Por 5 nos da 15.9. Si pongo 3.18 o 3.5 directamente, que se puede hacer en campo por 5, 7.5. Entonces tampoco va a poder ser esta escuadrilla de 16.5. Saltaría a esta, a la 9 por 19, 4 por 8. Entonces voy a incrementar significativamente el costo de mi miembro, de la conexión, porque no solo va a aumentar en la madera, también la pertina metálica tiene que aumentar de espesor, pues, porque esta pertina metálica va en todo el ancho de la conexión. Y también el acero cuesta bastante caro, entonces no vale la pena descartar. Entonces, yo pondría acá esta alternativa, por lo que acabo de explicar, descartar. Ya con esto tendríamos el diseño hecho. Pero antes de continuar, recordar que este miembro está en tensión. Probablemente hemos diseñado el 2x4, perdón, el 4x6, solo con tensión simple, sin tomar en cuenta las perforaciones, ¿verdad? Antes hay que verificar, aquí es importantísimo verificar. Y lo que voy a hacer acá, y ves una línea,
y escribo. Elegimos o elijo opción B. Entonces, verificamos ahora en tracción. Ahora sí tenemos el área neta. Entonces, 2 puntos. El cálculo de tensión, decíamos, la carga admisible será esta área neta por el esfuerzo en tensión paralelo a las fibras. Tenemos madera grupo B. Madera grupo B, voy a anotar ahorita. Vamos a las tablas. Y está aquí en la parte 13 también. Tenemos que para grupo B, el esfuerzo en tracción es 105 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, aquí tenemos la capacidad de tensión. El área neta, ahora sí, aquí vamos a calcular. El área neta yo lo puedo hacer de esta manera. Puedo decir, calculo un ancho neto, multiplico por el espesor, en este caso por el calibre de mi elemento por la base, y esto va a ser igual al área neta. Entonces, el ancho neto de mi escuadrilla, descontándole las perforaciones para el caso B sería la línea de falla de rotura que viene de esta manera, perpendicular a la fuerza, tal como vieron ustedes en mecánica de materiales, tal cual. Tengo todo el ancho, que es 14 centímetros, el ancho bruto, descontamos 2 diámetros. Entonces, yo podría decir lo siguiente, son los 14 centímetros y debo descontar 2 veces el diámetro del agujero. ¿Cuánto vale el diámetro del agujero? El diámetro del agujero es el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. Tenemos el perno que hemos elegido, era un perno de 5 octavos. Entonces, calculamos rápidamente los 5 octavos de pulgada más un 16avo de pulgada, tal como aquí 11 16avos de pulgada. Esto lo convertimos en centímetros. Tendríamos 1.75. 1.75 centímetros. Entonces, directamente, ya para el cálculo, mi ancho neto será los 14 centímetros menos 2 veces por esta expresión. Calculamos cuánto es lo que reduce. Entonces, 14 menos 2 por 1.75. Tenemos 10.5. Fíjense, la bajada es considerable. De 14 a 10.5 centímetros de ancho. En área también va a repercutir esto. Entonces, en área neta, tenemos este ancho de 10.5 centímetros multiplicado por esta base, ¿no? Y la base de nuestro elemento es de 9 centímetros, 4 pulgadas. Entonces, aquí tenemos los 9 centímetros. Esto el ancho neto y esto la base o el espesor de nuestro miembro en el análisis. Multiplicando, ¿cuánto tendríamos? 10.5 por 9. 94.5 centímetros cuadrados. Listo. Ahora voy a verificar. Voy a decir en este caso, ya para el cálculo, así, es P admisible igual 94.5 por 105 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto nos sale? Multiplicamos esto por 105. Tenemos 9.922.5. Entonces, sigue siendo mucho mayor a la carga P actuante de 5.610, era, ¿no? En unidades del sistema MKS. 5.610, correcto. Programa fuerza. Entonces, verifica, cumple. Fíjense, si por algún motivo yo utilizaba
el arreglo el número C, fíjense, si por algún motivo yo aumentaba la sección, la reducción era impresionantemente grande. Tenía que bajarle 4 diámetros, 4 por este ancho de 1,75 al ancho total. Y probablemente hacía que mi capacidad admisible sea tan baja que no cumpla y que me obligue a seguir aumentando la escuadrilla. ¿Se dan cuenta? O sea, que no es muy bueno hacer esto, o sea, no es coherente, porque en tensión va a afectar. Y colocar una sola fila tampoco es bueno porque el factor de reducción nos castiga en demasía. Ver tal vez un intermedio. Si tengo, por ejemplo, 2.6 pernos y le pongo 3 por fila, es un valor todavía manejable, el factor no es tan grande, o podré pensar en vez de colocar 3 en fila, colocar de manera alternada 1, 1, 1, o colocar 4 pernos como está en esta imagen. Y puedo comparar qué alternativa es la mejor en términos de número de pernos, traslape y también la capacidad de tensión que se debe verificar. Si fuese compresión o tensión, es diferente. Ahí no le descontamos las perforaciones, solo verifico ese elemento al pandeo, ¿no? Nada más. Listo, entonces con esto ya hemos acabado este ejercicio. Muy facilito, muy sencillo, no tiene mucho problema. ¿Alguna duda acerca de este ejercicio? Buen día, buen día. Sí, ¿cómo está, Bendienge? Una consultita. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que nos hubiera salido el número de pernos 5? ¿Es correcto colocar un número en el inciso B exactamente si quisiéramos hacer eso? ¿Estaría bien colocar un perno justamente al medio? Sí, se puede. Podrían colocar de manera alternada. Yo colocaría así. 10, 5. Así lo colocaría yo. Uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí y uno por aquí. Así colocaría. Los 5. De manera, el número impar. ¿Cuál es el problema acá? En la norma tenemos un vacío. ¿Ya? Y te voy a explicar cuál es el vacío. Entonces aquí tengo, digamos, el miembro. Y espero que ustedes hayan visto mecánica de materiales, y espero que sí, ¿no? Por eso han llevado mecánica de materiales, se llama uniones, conexiones. Aquí tenemos la fuerza, digamos, que está en tensión. La teoría dice de mecánica de materiales, el modo de falla que puede ocurrir acá es uno primero, entre el que estoy aquí mostrando. Esta falla vertical. La línea de falla número 1. O sea, al calcular la neta solo descuento un hueco. Otra línea de falla, la voy a hacer con otro colorcito celeste, podría ser esta. Entonces aquí, fíjate, la falla une centros, pero que tengo entre estos dos huecos, una área inclinada a la carga. Esto se ve en experimentación, sobre todo en acero es más visible que en la madera, porque en madera pocas veces colocamos así en zigzag. Entonces esta línea de falla número 2 debemos investigar. Aquí tengo que descontarle 2 perforaciones, pero aquí tengo una sección inclinada. ¿Cómo hacemos? ¿La carga la distribuyo, la descompongo en este plano? No. Entonces, en acero tenemos la siguiente fórmula. En esta línea de falla número 2, si quieres, para lo que es el ancho neto, aquí tengo el ancho total o el ancho bruto, se calcula de la siguiente manera. El ancho menos 2 veces el diámetro del agujero, como está aquí, y se le suma S cuadrado entre 4G, donde S es la distancia, aquí voy a acotar con color lila, la distancia entre centro y centro, paralelo a la fuerza, y G la distancia perpendicular a la fuerza, se llama gramil, esto se llama separación o paso, y esto entra en la fórmula, y esto modela de cierta manera, o toma en cuenta esta sección inclinada. Pero esta fórmula es válida para acero estructural. Para madera, esa norma tiene ese vacío, no tiene esta fórmula definida. Se sabe que en ensayos puede romperse, repito, como está la línea 1 o la línea número 2. Toma en cuenta la línea 1, por ejemplo. Fácilmente yo diría el ancho neto es igual al ancho menos un diámetro del agujero. Y para de contar. Y yo debería elegir, si valiese esta fórmula de ese cuadrante 4G, de ambas líneas de falla elegiría la que me dé el mínimo
ancho neto. Y el mínimo ancho neto me da justamente la sección de falla. Entonces, al no haber este criterio de ese cuadrante 4G, queda en la duda de cómo calcular el ancho neto. Esa es la limitante que tiene nuestra norma. Por ese motivo, mucha gente, y me incluyo, prefiero colocar una conexión simétrica y le aumento un perno para que sea todo colineal. Esta limitante que tenemos, inclusive en la norma norteamericana, hay ciertas recomendaciones, pero no está muy claro. Pues alguna gente inclusive podría pensar en agarrar y calcular esta diagonal y tomar en cuenta solamente esa reducción, o sea, hacer el cálculo solamente con esto, sin tomar en cuenta este aporte. Va a ser conservador efectivamente, porque vas a tener en tracción una menor resistencia, pero algo ayuda a esta parte diagonal, es mayor distancia, ¿verdad? Entonces eso ciertamente tiene que tomarse en cuenta, pero eso es lo que te digo, te puedo explicar. Se puede colocar así, asimétrico, pero esto de aquí no hay todavía, no se ha definido. Eso en la norma del Papandino está así vacía. Se puede colocar. Muy bien. ¿Esto qué sería en cuanto a los pernos, ¿no? Hay muchos más ejercicios que hacer, prácticas y demás. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos una conexión de un elemento vertical, o dos verticales, perdón, como está aquí, en el corte, y un madero central, que está aquí. La capacidad de la conexión está gobernada por la resistencia del elemento central, que es una carga perpendicular a sus fibras. Aquí yo utilizaría el parámetro Q. Aquí me dice, por ejemplo, rápidamente, en esta unión, nos pide determinar la capacidad. El miembro dice tiene un espesor de 6 pulgadas, el miembro principal, o sea, el central. Y las piezas laterales dice 3 pulgadas cada uno. Maderas del grupo B. Y los pernos de 3/4. Aquí, por ejemplo, si se fijan, si manejo en pulgadas, el lateral, 2 por lateral sería 2 por 3, 6, y el medio 6. Entonces, cualquiera que elija es lo mismo, ¿verdad? Pero voy a ver que es un poco diferente. 3 pulgadas y 6 pulgadas en las unidades que tenemos de las tablas vamos a revisar. Entonces, voy a ver acá, en la parte 13, ¿cuánto es 3 pulgadas específicamente para la norma? En centímetros, ¿no? Pues 3 pulgadas exactamente son 6.5, 6.5, y las 6 pulgadas, están por acá, son 14 centímetros. No es lo mismo, entonces voy a decir 2 por 6.5, 2 por 6.5, tengo 13 centímetros, ¿verdad? 13 centímetros. O el valor de 6 pulgadas, que es el del medio, que es 14. ¿Cuál es menor entre 14 y el valor de 13? Pues 13. Con 13 voy a buscar acá en las tablas de la norma. Me voy a fijar que tengo una limitante. No tengo más valores que 10. El límite es hasta 10. No hay más. Entonces, no queda de otra que usar este valor límite de 10. No tengo para más valores. Si quieren, puedo mostrar la norma. Para 10, elegiría en este caso la carga Q. Es madera del grupo B. Y 3/4, ya nos dan 3/4 definitivamente para esta conexión. Entonces, 4 de 3/4, grupo B. Entonces, voy a irme con 10. Voy a irme con 3/4. Es el valor más grande, ¿no? Está aquí, la pilita que está acá. Grupo B, y cojo el valor de Q. Es 497 kilos. 497 kilos voy a multiplicar por 4. Tengo 1988 kilos de capacidad. Cortante doble, se queda ahí. Tiene petina metálica, no tiene, entonces se queda con 1988. Entonces vamos a revisar la pregunta. Ahí está. La resistencia en 1988. La pregunta era la siguiente. Determina la capacidad de la unión mostrada. Directamente es esta. La capacidad de la unión mostrada para este arreglo directamente es 1988. Ahora, las separaciones, por ejemplo, que aquí no nos preguntan, y podría calcular o determinar cuántas son las separaciones en este sentido y en este sentido transversal. Podría determinar y ver si es que entra o no entra. Lo podría hacer así. O caso contrario, también podría yo agarrar
este detalle y no hacerlo porque en la pregunta del examen, si les hago así y solo les pido la capacidad y no les pido las separaciones, con hallar esta capacidad de 1988 que les he mostrado ahorita es suficiente. No tienen que hacer más. Y si quieren ustedes agarrar y dimensionar las separaciones es otra cosa, ¿no? Sería tiempo perdido para ustedes, pero se lo puede dimensionar como hemos explicado en este cuadrito, viendo las separaciones, en este caso lo largo y las transversales. No es muy difícil si se quiere. Como el entrede, en este caso en mi cálculo, he ido con el máximo para 10 tomado en cuenta según la tabla, tengo 5.3, pues reviso, pues aquí en mi cuadrito, para mayor que 5.3 podría interpolar, ¿no? Y agarrar un valor por acá menor que 5, pero yo sé que mi longitud es mayor de 10, porque no había en la tabla, era 12.5, ¿de acuerdo? Tomo nomás mis 5 veces el diámetro y no tengo problemas. Entonces, en ese sentido, tomo 5D y 2D a los costados. Los pernos que he elegido, porque nos daba la pregunta, era de cuánto. Eran pernos de 3/4. Entonces, voy a volver acá y voy a decir 2 más 2 son 4, más 5 son 9. 9D, 9 por 3/4. Entonces, 9 por 3/4. 9 por 3/4 y por 2.54 para ver en centímetros. Tendría 17 centímetros, 17.145, tuviese este arreglo de dos filas, diremos, para el elemento con color rojo. Entonces, esto voy a revisar en mi esquema, si es que está tal cual y si voy a poder colocar esa sección. Tengo igual 2 filas, como en el ejemplo anterior. Necesito, para 3/4, 17.14. Esta escuadrilla, esta sección de acá, ¿cuánto es? Es 3 por 6, son 2 de 3 por 6. 6 pulgadas, ¿a cuánto equivale? 6 pulgadas equivale, según las tablas, decíamos, aquí está, a 14 centímetros. Entonces, geométricamente no entra. Si bien para la carga me resiste, para la capacidad, geométricamente tengo 14 centímetros. Yo necesito el valor de 17.145. Entonces, yo debería cambiar la escuadrilla, ponerle 7 pulgadas, que equivale a 16.5, tampoco entra, 8 pulgadas. Sería 8 pulgadas lo ideal para que yo me entre esta distancia mínima en función a ese diámetro tan grande que me han dado como dato del ejercicio, 3/4. Así lo podría hacer. Pero, si les pregunto así, no les estoy diciendo que ustedes revisen la geometría, solamente la capacidad. Si les pido el diseño completo, sí, ustedes tienen que determinar las separaciones y si no entra, pues cambiar las escuadrillas. En este caso, esta escuadrilla cambiaría a 3/8, decíamos. Ahora esta madera vertical, igual voy a revisar en el sentido borde cargado. ¿Cuál sería el borde cargado en esta imagen? Borde cargado, ¿cuál sería? Sería este. El borde cargado, ¿verdad? No cargado sería el de arriba. Las separaciones van a ir cambiando en función a lo explicado en esta imagen. Borde no cargado 2D, cargado 4D. Entonces necesitaría total para 2 filas, 2 más 4 más 4. Sería 8, 10D. Entonces 10D, 10 por 3/4 por 2.54. Se quedaría una altura de 19 centímetros, 19,05 centímetros para el miembro horizontal. Para este miembro horizontal de 19 centímetros, ¿dónde estamos? Para este miembro. Este miembro es de 6 por 10. 6 es el ancho, si se fijan, y 10 la altura. 10 pulgadas, según las tablas de nuestra especificación, hablamos de 24 centímetros. O sea, perfecto, 24 centímetros es por demás y entra tranquilamente los 19 centímetros. Perfecto, esta idea yo lo puedo redistribuir a valores exactos. Lo que no está bien en esta conexión es, repito, este elemento vertical, que no es suficiente para poder acomodar las 2 filas determinadas, de 2D, 5D y 2D. ¿No? Y eso ya había explicado. Ahí está este ejemplo de perpendicular. Ahora, obviamente, también hay ejemplos como este, que tengo un elemento inclinado. Aquí tengo que aplicar la fórmula de Hankinson. Este valor de n
admisible para esta carga, unión, la calculo en función a este ángulo de 60 grados y a las capacidades P y Q que yo encontré de las tablas. Madera del grupo A, tengo el arreglo madero central de 4, madero lateral de 2. Calculo para el menor de los dos, repito, 2 pulgadas no es lo mismo que 4, en cuanto en centímetros hacemos el cálculo y lo expresamos y calculamos el valor de L, el valor del diámetro y encontramos cuál será el arreglo que queremos, ¿no? Si aquí se fijan, parecería que no fuese muy simétrica la conexión. Es pues simétrica. Cuando tenemos maderas compartidas, en este elemento con azul, digamos, yo tengo que acomodar mi arreglo en filas. A la fila no está uno encima de otro. No lo podría colocar uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí. Saldría del dibujo del otro miembro. Entonces, como está compartido, está en filas horizontales que comparten la fibra del elemento horizontal. Y en sentido inclinado, con color rojo, también están en filas paralelas, ciertamente, siguiendo las líneas del ángulo de 60 grados, de la fibra del elemento diagonal. Entonces, al hacer esa composición, nos queda este arreglito un poco raro que parece, pero es lo que sale geométricamente. Entonces, esto se lo puede dibujar en AutoCAD y te quedaría ya perfectamente las coordenadas para dibujar este elemento. Se podría hacer un recorte por acá para que no sobresalga esta madera, esta parte, quitarla. Se podría, pero no es conveniente. Al hacer un corte tan en el borde, nos limitaríamos a la distancia centro a borde de este perno con este borde. Haría que esto recorra más hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como no conviene eso, le damos un poquito más y dejamos que sobresalga, no hay problema, esta parte de la madera. Y las distancias centro a borde entre este perno y este borde, este perno y este borde, seguro que se van a cumplir a cabalidad. ¿Sí? Esto igual lo pueden verificar. ¿Qué nos quedaría para avanzar esta semana? Tendríamos uniones con llaves de madera dura, una unión muy particular, entallada, efectivamente, una entalladura es, uniones con tornillos, uniones con entalladuras, arreglos como les mostraba así, cortes en la sección de la madera, y también las uniones con anillo metálico, que es lo último que veríamos. Como podrán ver, hay una serie de uniones especiales. En la norma solo tenemos clavo y perno, no hay más por si acaso, la norma. Es de esto, les voy a dar con recomendaciones de fabricantes y de bibliografía, no hay más. Estamos sobre ahora estudiantes, entonces muchísimas gracias. Les voy a dar algunas prácticas y trabajo grupal para que hagamos el proyectito. Sí, estamos ya sobre la hora, entonces voy a aprovechar de llamar lista también otra vez con mi aplicación. Estoy llamando lista por si acaso a un principio, al medio y al final. Entonces aquí tengo ya los nombres completos, ¿no? Y los que no vienen a clase ya saben, la regla, tenemos el límite, ¿no? El límite definido para poder tener la asistencia. Entonces los que no vengan, lo siento mucho. Estoy llamando lista y está definido ahí. Ya, recién están algunos entrando, ¿no? Lamentablemente es así nomás. Voy a llamar una vez más para que no, aquí quedes más en constancia ya. Entonces, quedamos aquí, estudiantes. Muchísimas gracias. Tengan muy buenos días, ¿sí? Buen día, Inge. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí. Hasta luego.